Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida al curso de evaluación de estructuras. Eh, Me presento, yo soy Osvaldo Contreras y yo les voy a hablar un poquito de aspectos de sismicidad en México. El tema general son aspectos de sismicidad en México, pero vamos a ver un poquito de peligro sísmico. Vamos a tomar una semblanza de los sismos de mayor relevancia y el impacto que han tenido en la normatividad mexicana. Ahora, para Para entrar en tema, primero hay que conocer la composición de nuestro globo terráqueo, ¿no? Hay que saber cómo está compuesto. Y está compuesto por tres elementos principales, como lo ven aquí, lo que es el núcleo, este puede ser interno y externo, el manto y a su vez la corteza, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer esto? Bueno, a lo largo de las presentaciones, de las diapositivas, vamos a ver un poquito esta parte del por qué es importante. Ahora, nosotros nos vamos a sentar prácticamente dentro de la corteza en una de las subcapas que es la litósfera. Empezar a hablar del tema general, primero hay que conocer la composición de nuestro globo terráqueo. Y nuestro globo terráqueo está compuesto por tres aspectos fundamentales. Por tres aspectos fundamentales. Lo que es el núcleo, el manto y la corteza. El núcleo, a su vez, se subdivide en dos aspectos, núcleo interno y núcleo externo. El manto es lo mismo, tenemos un núcleo interno o núcleo externo. Y posteriormente la corteza, pues es todo lo que conocemos, es la capita de tierra, suelo, rocas, agua, por la que está compuesto nuestro globo. Ahora, hagan de cuenta que es como una naranja. ¿Y por qué les pongo el ejemplo de la naranja? Ya ven que las naranjas tienen en el centro, tienen como unas cositas o unos tubitos de color blanquito, ¿no? Luego tenemos el zumo, o que son las rodajas, y posteriormente tenemos la cascarita, que vendría siendo la corteza. Ahora, dentro de esto aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo está compuesto. Tenemos el núcleo interior, el núcleo exterior, el manto con sus diferentes tipos de movimiento y lo que es la litosfera, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer la litosfera? Bueno, pues en la litosfera es lo que nosotros conocemos como placas tectónicas. Y estas placas o esta litosfera se divide en 17 placas principales. Y aquí tenemos las más importantes, lo que es la placa del Pacífico, la placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Caribe, la de Nazca, la placa sudamericana, la placa de África, la euroasiática, la placa arábica, la placa india, la australiana, por mencionar algunas, ¿no? Ahora, si ustedes ven, todas estas placas convergen juntas, ¿no? Todos recordamos nuestras clases de geografía, cuando nos comentaban que antes era un solo continente, ¿no? El movimiento del manto que apreciamos aquí en esta pequeña imagen, ¿qué es lo que hizo con el tiempo? Bueno, lo que fue haciendo pues fue desplazar ese pequeño continente que se llamaba Pangea y se formaron nuestros continentes. Y posteriormente se fue delimitando hasta crear lo que son las placas. Ahora, si ustedes alcanzan a ver, estas placas tienen diferentes mecanismos o diferentes conversiones. Tomemos, tomemos como referencia cómo está la composición de las placas. Recordemos bien cómo es esta geometría o cómo es este delimitado de cada una de las placas. ¿Y por qué? Bueno, aquí tenemos un mapa del globo y si ustedes aprecian, en esta sección se van delimitando los sismos
a nivel mundial. Esta es una representación gráfica de sismos importantes y de sismos producidos. Y si ustedes alcanzan a ver, los sismos están delimitados o están seccionados en casi todas las periferias de las placas. Veamos una imagen hacia atrás. Aquí lo podemos apreciar, ¿no? Y ahora, ¿y por qué es importante esto? Bueno, porque el mismo movimiento de las placas en sus extremos interactúan y estas interacciones tienen tres tipos de movimiento. Lo que es un movimiento divergente, como lo podemos ver aquí, un movimiento convergente, como lo podemos ver aquí, o acá, o en su caso, toda esta sección de aquí, o un movimiento transformante o neutro, como lo podemos ver aquí o en esta sección de aquí. ¿Y a qué nos referimos con esos movimientos? Bueno, es muy simple. El movimiento divergente, ¿qué es? Es la separación entre dos placas. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, es muy sencillo. Si ustedes alcanzan a ver este esquema, la representación gráfica, el magma intenta salir y por la misma intención de salir del magma se van produciendo rocas nuevas. Y a su vez estas rocas, ¿qué es lo que hacen? Pues van empujando a las rocas viejas, generando el movimiento en un sentido y generando el movimiento de la otra placa en otro sentido. Estos se producen sismos y se producen volcanes en este tipo de bordes o de límites de placas. Los convergentes, pues bueno, este es el en el que posiblemente nos podemos centrar más y en el que más daño nos va a causar a nosotros. ¿Por qué? Porque es cuando una placa más densa se postra en la parte inferior de otra placa con menor densidad. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Bueno, o cómo lo podemos representar. Hagan de cuenta que una placa se empieza a comer a la otra. De modo que esa misma placa que es densa se está llevando de nuevo al manto. Y aquí se producen sismos de subducción, que pueden ser sismos muy superficiales o muy profundos, dependiendo de dónde se dé la ruptura o, en su caso, la liberación de energía de estos. Y los neutros son los que se producen por medios, por esfuerzos cortantes, como lo podemos apreciar aquí. Hagan de cuenta que es una vía de dos sentidos en dirección opuesta. ¿Y esto es por qué es importante? Bueno, si vemos una representación gráfica ya de nuestro país, lo que podemos ver es que, o lo que podemos apreciar, es que aquí tenemos los tres tipos de movimientos. El convergente, esta sección de acá es el divergente y los neutros, ¿no? Y esto, si ustedes recuerdan, es parte del producto de la sismicidad o el registro de mayor sismicidad en México, que es toda la periferia, todo esto, ¿no? Recordemos las diapositivas anteriores. Ahora, ya que vimos cómo está compuesto nuestro globo, ya vimos cómo se dan los movimientos que generan nuestras placas, vamos a hablar un poquito más de aspectos básicos de la sismicidad. Ahora, ¿por qué tiembla? Bueno, ya vimos que las placas se mueven, ¿no? Ese movimiento, como las placas no son lisas, tienen rugosidades o tienen elementos o cuestiones que producen una acumulación de energía. ¿A qué nos referimos? Bueno, si ustedes alcanzan a ver aquí, tenemos una línea diagonal en la cual ya sea una u otra placa está encimándose y esa encimación genera un deslizamiento. Ese deslizamiento, si digamos que aquí hay una obstrucción, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se empieza a acumular una energía y en un punto determinado esa energía es liberada produciendo ondas sísmicas y a su vez esas ondas, pues bueno, son las que nos van a producir un sismo. Recordemos que el punto donde se produce la ruptura se llama hipocentro
y la parte superficial, o sea, donde nosotros estamos, por encima, es el epicentro, ¿no? Ahora, veamos una imagen o un video más gráfico de lo que es la producción de un sismo. Veamos y ahorita explicamos. Ok, ¿qué es lo que pudimos apreciar de aquí? Si ustedes alcanzan a ver, hay referencia a la placa oceánica y la placa continental. Vamos a poner el claro ejemplo de México. La placa, la placa oceánica es la placa del Pacífico, es una placa más densa. ¿Y por qué es más densa? Bueno, por la cantidad o la longitud o el tirante de agua que tenemos en los océanos. La placa continental es la placa sobre la que estamos nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? No, tenemos que es la zona de subducción, empieza a haber movimiento y ese movimiento, por la rugosidad de esta misma placa, empieza a haber una acumulación de energía. Esa acumulación de energía, en cierto punto, va a ser liberada y esa liberación o esa nos va a dar la magnitud del sismo. Aquí tenemos el claro ejemplo, cómo se da la liberación y en un punto dado se produce la liberación de energía repentina. Y ustedes alcanzaron a ver la maquetita, cómo se movió. Bueno, fue abrupto, ¿no? Es una representación gráfica del movimiento del sismo. Ahora, y esa liberación de energía, ¿qué es lo que produce? Bueno, algo que conocemos como ondas sísmicas. Aquí tenemos el ejemplo de un acelerograma. Este acelerograma inicialmente nos produce dos tipos de ondas. Las ondas internas, ondas de cuerpo, que son las que se producen en el interior del suelo, que son ondas P o ondas S. Ahorita vamos a ver por qué son ondas de compresión y ondas acortante. Y las ondas superficiales, que son las ondas Love y las ondas Rayleigh. Las ondas P son las que a nosotros nos permiten, o a los expertos en sismología les permiten identificar el punto exacto donde se dio la ruptura. ¿Por qué? Bueno, eso es muy sencillo. Mediante una triangulación de la detectación de tres ondas en tres estaciones diferentes, mediante modelos matemáticos se hace un bosquejo, una triangulación, y en esa triangulación o esa convergencia de zonas, pues bueno, nos da posiblemente el epicentro y posteriormente ya mediante modelos pues nos dan el hipocentro, ¿no? Y posteriormente pues vienen las correcciones, ¿no? Porque recordemos que eso siempre es en primera instancia para tener o poder comprender algo de esto. Ahora, y luego, estas ondas son las ondas que a nosotros más nos aquejan. Y ahorita vamos a ver por qué. Ok, ok. Si alcanzamos a ver, las ondas P decían que eran ondas a compresión. ¿Eso a qué nos referimos? Tomemos como referencia este punto. Este punto se mueve en este sentido, ¿no? Se mueve así. Por eso se dice que son ondas de compresión. Ahora, vienen, vienen las ondas S, que son ondas acortantes. Si ustedes alcanzan a ver, pues bueno, se va moviendo, ¿no? Es como si tomamos como referencia algún punto de una partícula. Esta partícula no se va a mover así, se va a mover en este sentido. Vienen las ondas Rayleigh, que son ondas
que viajan en este sentido, ¿no? Ondas ondulatorias. Y aquí lo vemos. O lo que se conoce como trepidatorio. Y ahorita vienen las últimas ondas, que son las ondas Love, que son ondas que oscilan. Ustedes alcanzan a ver el movimiento, ¿no? Y al final, estas últimas dos tipos de ondas son las que a nosotros, como ingenieros civiles, como parte de personal de protección civil, como parte de diseñadores, directores responsables de obra, pues son las que más problemas nos causan. ¿Por qué? Pues porque son las que producen la gran cantidad de daños que podemos encontrar, o la que nos puede dejar después de un sismo. Ahora, ¿y cómo se clasifican los sismos o los temblores? Bueno, hay de dos formas. Lo que son naturales, que son los tectónicos, que son los que más problemas nos causan a nosotros. ¿Y esto cómo se da? Bueno, como ya lo vimos en las representaciones o en las diapositivas anteriores, se da por el movimiento de las placas. Los volcánicos, esto se da por la actividad misma propia del volcán, el movimiento de la lava pues, va generando actividad y esa actividad, pues bueno, nos va a producir sismos. O en su caso, sismos por medios de colapsos. ¿A qué nos referimos? Bueno, como aquí lo ven, ya sea que un techo o una pared, ya sea de una mina, una caverna, pues colapse, ¿no? Y ese mismo colapso, ese peso propio del material que cae, pues bueno, va a producir sismos. Y artificiales, bueno, pues son los generados por la actividad del hombre. Y un ejemplo de ellos son las detonaciones. Todos hemos visto en películas o en documentales o en noticias cómo se producen las minas, ¿no? Un claro ejemplo, las minas a cielo abierto, ¿cómo las van haciendo? Te recordemos que van haciendo agujeros donde se va metiendo la dinamita y posteriormente con controles de radio de alto alcance se hacen las detonaciones, esas detonaciones hacen una liberación de energía, no es la misma, no, nunca se va a comparar la energía liberada de una detonación con respecto a la que generan los movimientos de las placas, pero nos producen sismos, ¿no? O en su caso, todos hemos visto cómo hacen túneles, cómo se van haciendo las excavaciones, cuando llega un punto en el que se encuentra uno roca, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se hacen barrenos. Y en esos barrenos se colocan la dinamita y es el mismo proceso. Con radios de largo alcance se hace la explosión y bueno, ya vimos cómo se produce, ¿no? Ahora, ¿y cómo se mide un sismo? Existen dos formas de medir un sismo, lo que es la magnitud y la intensidad. La magnitud es un número determinado que se le da al sismo. Todos hemos visto que en las noticias o en el mismo sismológico nos dice se dio un sismo de magnitud 7.1, un sismo de magnitud 5 punto y algo. Y esto es propio que nos indica a nosotros la energía liberada por el evento o por el fenómeno. O sea, cuánta energía se liberó en ese sismo y a esa energía se le da un valor propio. A eso se llama magnitud. Ahora, la intensidad depende de la percepción donde nos encontremos. Recordemos que magnitud no es lo mismo que intensidad. La intensidad depende mucho de la percepción del lugar en donde nosotros estemos colocados o en su caso, donde estén las estaciones correspondientes. Ahora, ¿cómo se calcula la magnitud? Recordemos que investigadores en 1935, Gutenberg y Richter, propusieron un modelo en el cual se medía la velocidad máxima producto de cada temblor mediante un dispositivo de Wood Anderson. Este dispositivo es un oscilador de un grado de libertad que era lo que hacía, pues bueno, medía la velocidad máxima derivada de un sismo, pero había un problema, que este dispositivo en ciertos puntos entraba en resonancia y las velocidades máximas, pues bueno, variaban, ¿no? Y teníamos la fórmula
una fórmula logarítmica que está relacionada con la velocidad máxima, pero esta nada más representa la velocidad. Posteriormente, mediante investigaciones y más adelante, en 1979, Hanks y Kamamori hicieron otra propuesta de cómo medir la magnitud de un sismo, pero ya propia de las propiedades mecánicas del suelo, y esto a su vez estaba en función de la liberación de energía, producto mismo de la ruptura. Y para que no hubiera confusiones o no hubiera problemas, pues bueno, se determinó una base logarítmica para poder competir o poder seguir usando lo que era el estudio pasado. Ahora, otro esquema de medición es la de intensidad. Todos hemos escuchado de la escala de Mercalli, que nos da del 1 al 12, y esta escala, como tal, lo único que nos da es la percepción que tuvimos en un punto determinado. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo, se da un sismo en Acapulco. Tal vez el de Acapulco pues diga, bueno, yo lo sentí leve, pero resulta que yo estaba en Chapultepec, en el centro de la ciudad, en una zona del lago, estaba en un 10º nivel y por efectos de sitio, pues bueno, ese sismo se amplifica un poquito y yo te digo, no, no estuvo leve, estuvo muy fuerte, ¿no? O fuerte. A eso nos referimos con la intensidad, que la percepción que tiene un sujeto con respecto de otro. Pero mediante estudios se hicieron propuestas en el que la intensidad ya se medía con aceleraciones, medida con instrumentos. Estos instrumentos, ¿qué es lo que nos van a determinar? Bueno, dependiendo de la aceleración producto de un sismo, va a ser la intensidad con la que se va a registrar. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Esto es producto del sismo del 2017. Esta es la página del CIRES en la cual se consultó. Y aquí tenemos las estaciones que registraron las aceleraciones. Y si ustedes alcanzan a ver, bueno, algunas fueron muy fuertes, otras fueron aceleraciones severas. Pero aquí, si ustedes alcanzan a ver, hay una en amarillo, que fue moderada. ¿Por qué? Bueno, tal vez la estación que registró esto, pues es una estación que tal vez está en una zona dura, posiblemente. No, realmente no alcanzo a ver el mapa bien, pero a eso nos referimos, ¿no? Es la posición en el que se encuentra, en este caso, ya el aparato de medición con respecto a los demás. Ahora, para entender más lo que estamos o lo que hemos hablado, vamos a pasar un pequeño videíto en el cual se explica mejor o nos explica para poder entender todo esto. En la mañana del 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 ocurrió en la zona de subducción en la costa de Michoacán, México. A pesar de ubicarse a más de 350 kilómetros del epicentro, la mayoría de las 9.500 muertes y 30.000 heridos ocurrieron en la Ciudad de México. Este sismo motivó la modernización de códigos de construcción y el desarrollo de un sistema de alerta sísmica para el sur de México. Para comprender cómo un sismo de subducción pudo causar tan extensos daños en el Valle de México, empecemos por estudiar el entorno tectónico. A lo largo de la costa de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, la placa de Cocos subduce debajo de la placa norteamericana a un ritmo de 5 a 7 centímetros por año. La trinchera mesoamericana, con una longitud de 2.700 kilómetros, delimita el frente de subducción de la placa de Cocos, desde el suroeste mexicano hasta Costa Rica. En los últimos 40 años han ocurrido 50 temblores de magnitud mayor a 6, con epicentros ubicados cerca del contacto entre las placas.
En este intervalo, una docena de sismos de magnitud 7 o mayor han ocurrido a lo largo de la zona de subducción. Los círculos rojos indican los epicentros, donde se inicia el sismo, mientras que el área amarilla indica la zona de ruptura de los terremotos. La brecha de Guerrero es una zona de riesgo sísmico. ¿Cómo podemos entender la diferencia entre la energía liberada por un terremoto de magnitud 8 o 9, como el de 1985, y otros sismos menores, que también pueden causar algunos daños? La energía liberada por un sismo incrementa 32 veces por cada unidad de magnitud. Como analogía, si representamos la energía liberada en un sismo de magnitud 5 como romper un espagueti, necesitamos romper 32 para representar a un sismo de magnitud 6, 1024 para representar a uno de magnitud 7 y casi 33.000 para representar a un terremoto de magnitud 8. Para representar la energía liberada en un sismo de magnitud 9, como el ocurrido en Japón en 2011, se necesitarían romper más de 1 millón de espaguetis. El sismo ocurrido en Chile en 1960 fue aún mayor. La mayoría de las personas piensan que los sismos liberan toda su energía de forma instantánea. En realidad, un sismo se inicia a profundidad, con el repentino deslizamiento entre dos bloques junto a una falla, comenzando en el hipocentro. En este esquema podemos observar la parte superior de la placa que subduce. Durante los terremotos, el desplazamiento en el hipocentro es solo el inicio. La ruptura del terremoto de 1985 fracturó una región con una longitud de 180 kilómetros. En este acercamiento vemos un corte transversal de la Tierra. La placa oceánica, más densa, subduce debajo de la placa continental, que es menos densa y boyante, a unos 6 centímetros por año. Dado que las placas tectónicas son elásticas, como un resorte, cuando convergen acumulan deformación en su parte frontal. Bloqueada por fricción entre las placas, la placa superior se acorta y retrae, elevando la superficie continental. El GPS, no disponible en 1985, puede medir estas deformaciones. Durante un sismo de subducción, las fuerzas de convergencia superan a las de fricción y ocasionan que la placa superior se deslice sobre la falla. Si la ruptura llega hasta la trinchera, como en el terremoto de Japón de 2011, la parte frontal de la placa se desplaza hacia el océano, elevando el fondo marino y la superficie del mar, que se expande lateralmente, produciendo un tsunami. El desastre de 1985 sorprendió a los sismólogos, quienes no esperaban que un sismo de subducción ocurrido a 350 kilómetros de la Ciudad de México produciría movimientos fuertes ahí. He aquí por qué. Si las ondas sísmicas se propagan a través de un material uniforme, la amplitud del movimiento se reduce a la mitad a los 13 kilómetros, a una cuarta parte a 27 kilómetros y a un octavo a los 50 kilómetros. La Ciudad de México registró aceleraciones de hasta 1 G, causando movimientos fuertes que demostramos en este experimento. Mientras que Acapulco, más cerca del epicentro, pero sobre roca dura, registró solo movimientos moderados. ¿Cómo explicar entonces la gran intensidad de movimiento en la Ciudad de México? La Ciudad de México fue construida sobre las arcillas del desecado lago de Texcoco, que antiguamente rodeaba a la capital azteca de Tenochtitlan. Estos sedimentos forman la cuenca blanda, rodeada por montañas de roca volcánica. La energía de las ondas sísmicas, de periodo corto, producen movimientos moderados al pasar por roca dura. Pero una vez dentro de la cuenca, las ondas disminuyen su velocidad e incrementan en amplitud, sacudiendo los sedimentos blandos como gelatina. En la amplia cuenca de la Ciudad de México, ondas sísmicas de gran amplitud quedaron atrapadas en los sedimentos blandos, reverberando por varios minutos. Este fenómeno se conoce como amplificación de cuenca. Los sedimentos en la cuenca resonaron con un periodo de 2 segundos por más de 1 minuto. El periodo de las oscilaciones o del movimiento del terreno se define como el tiempo entre dos picos. En la roca dura, las ondas sísmicas oscilaron con periodos de 1 segundo, disminuyendo su velocidad e incrementando su amplitud en los sedimentos y resonando a un periodo de 2 segundos. Antes de que existieran códigos de construcción, las estructuras no siempre eran diseñadas para resistir grandes aceleraciones.
Todos los edificios tienen un periodo natural o resonante, que se puede entender como el número de segundos que toma el edificio vibrar. Si el periodo del edificio es similar al de las oscilaciones del terreno, la estructura sufrirá una sacudida mayor y consecuentemente sufrirá el mayor daño. Edificios pequeños tienen un periodo natural de 1 segundo. Los rascacielos tienen un periodo natural más largo. Por ejemplo, uno de 30 pisos vibrará con un periodo de 3 segundos y uno de 50 pisos con un periodo de 5 segundos. El resultado de las vibraciones con 2 segundos de periodo durante el sismo de 1985 fue que las estructuras de entre 18 y 20 pisos sufrieron los mayores daños, mientras que edificios más pequeños y los rascacielos casi no fueron afectados. En 1991, con el objetivo de generar alertas sísmicas, se instalaron estaciones acelerográficas en el estado de Guerrero. Esta área es considerada con una alta probabilidad de producir un terremoto que afectará a la Ciudad de México y la más cercana. Aunque el sistema de alerta sísmica era inicialmente solo para la Ciudad de México, se ha incrementado su apertura y ahora emite alertas para gran parte de la zona de mayor riesgo sísmico. Las 100 estaciones acelerográficas forman el núcleo del sistema de alerta sísmica, detectan los movimientos del terreno y transmiten los datos a una estación central que analiza los datos y determina el epicentro y la magnitud probable del sismo. Para eventos de magnitud moderada, el sistema emite alertas preventivas, a las cuales solo tienen acceso las autoridades gubernamentales y usuarios selectos, como hospitales y el metro de la Ciudad de México. Para sismos mayores, se emiten alertas públicas que se transmiten vía televisión, radio y altavoces para notificar al público del inminente movimiento fuerte. El 18 de abril de 2014, el sistema de alerta sísmica fue puesto a prueba, registrando un sismo de magnitud 7.2 al norte de la Brecha de Guerrero. El movimiento de las ondas sísmicas fue registrado por estaciones acelerográficas. Rápidamente se determinó el epicentro, profundidad y magnitud probable del sismo. Dada su elevada magnitud, el sistema emitió una alerta pública a todas las ciudades en el área de cobertura. Las 18 millones de personas en la Ciudad de México recibieron alertas 71 segundos antes de que ocurrieran movimientos fuertes. En 71 segundos, la gente puede ubicarse en zonas seguras. Es posible parar maquinaria pesada, detener trenes y tráfico. Asimismo, el personal y equipo de emergencia se puede preparar para responder. La educación del público ha sido esencial para el éxito de este sistema. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar de aquí? Bueno, nos dice caracterización del peligro sísmico en México. ¿Qué es esto? Bueno, es muy sencillo. Esta curva de magnitud tasa de excedencia es una representación probabilística en la cual, ¿qué probabilidad hay de que se presente un sismo en cierto periodo de tiempo, ¿no? Y lo que podemos saber acá es un mapa de magnitud geofísica dada la probabilidad de ocurrencia de los sismos por las áreas geográficas que podemos encontrar. Ahora, pero para poder entender esto, se hizo una regionalización sísmica de la República Mexicana. Ustedes pueden ver, aquí tenemos un mapa de peligro. ¿Y por qué tiene tres colorcitos? Bueno, el color verdecito pues, nos dice que es bajo, alto y severo, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Si ustedes recuerdan las presentaciones o las diapositivas pasadas, por aquí pasaba el choque o por aquí estaba la limitante entre dos placas. Y esta limitante, pues bueno, es la que nos va a producir o es la donde se produce la mayor cantidad de sismos y esto es la incidencia o el peligro que hay para ciertas zonas, ¿no? Y aquí lo vemos claramente. La zona de subducción es la que y la zona cercana ahí es la que mayor peligro presenta, ¿no? Ahora, para poder caracterizar el peligro sísmico, ¿a qué nos referimos? Bueno, es muy sencillo. Cuando nos llega el sismo, ¿qué es lo que se hace?
nosotros como especialistas o como ingenieros, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, de los acelerogramas, ¿qué es lo que tenemos? Lo hacemos mediante modelos matemáticos para obtener espectros de respuesta. Y estos espectros de respuesta, a su vez, se obtienen los espectros de diseño. Pero, ¿qué es un qué modelos matemáticos usamos? Bueno, hay diferentes modelos, los cuales nos permiten a nosotros conocer la respuesta de este oscilador, ya sea de uno o de varios grados de libertad con diferentes periodos, para obtener esto. Y esto lo podemos ver de manera gráfica. Mm, Como se muestra en el video, entrando el sismo, llega el movimiento, tenemos osciladores de diferentes periodos, de 1.5, 2, 2.5. Recordemos que el periodo es el, el tiempo que tarda esta estructura en llegar de un pico a otro. A eso le llamamos periodo. Y posteriormente, la respuesta que tienen estos, la respuesta máxima, aquí lo podemos ver, se grafica, obteniendo espectros de respuesta. Esos espectros de respuesta se hacen para obtener múltiples espectros de respuesta y posteriormente lo que se hace es mediante fórmulas y ecuaciones, pues bueno, se lleva un envolvente, que esta envolvente es la de espectro de diseño. Si tomamos el ejemplo, aquí lo que podemos hacer es sacamos la envolvente, tomamos la meseta y posteriormente la caída, ¿no? Ahora, esa demanda sísmica depende de muchos factores, como es el lugar donde se encuentra, la composición del suelo, las zonas sismomagnéticas, y aquí tenemos un ejemplo de un mapa de aceleraciones de terreno. Estos son los mapas que produce CFE, este es el del 2008, y este es un mapa de aceleración. Si ustedes alcanzan a ver dónde se producen las mayores aceleraciones, pues bueno, en la zona de conversión o en la zona de contacto entre las mismas placas. Y conforme van avanzando hacia el interior de las placas, pues bueno, esas aceleraciones se van produciendo. Esto es en el caso de la República. Si nos vamos más específicos aquí a la Ciudad de México, pues tenemos la zonificación geotécnica de la Ciudad de México. Si no mal recuerdo, este es el del 2004, el actualizado, pues ya nada más contempla tres zonas, que es la zona 1, que es la zona dura o la zona rocosa, la zona 2, que es la zona de transición, y la zona 3, que es la zona blanca, la zona blanda, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido de los sismos? Ya vimos cómo se producen los sismos, ya vimos cuáles son las afectaciones, ya vimos cómo responden o cómo reaccionamos nosotros ante los sismos. Ahora, ¿qué hemos aprendido de ellos? Pues bueno, es muy sencillo. Aquí tenemos uno de los sismos importantes que nos ha marcado a nosotros, el sismo de 7.7 de 1957. Todo el mundo lo recuerda como el sismo del Ángel. ¿Por qué? Pues bueno, fue donde se cayó, donde tuvo su incidencia el Ángel de la Independencia. ¿Y qué es lo que podemos rescatar de aquí? Bueno, pues es muy sencillo. Si no mal recuerdo, creo que en el 42 se postuló un reglamento. En ese reglamento se consideraban aceleraciones, pero cuando llegó el sismo de 7.7, esas aceleraciones se vieron rebasadas, de lo cual eh, pues, el reglamento no las contemplaba. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, fueron 1000 edificaciones dañadas, entre ellas hubo casas, bardas, estructuras con grietas en acabados. Algo que cabe resaltar de aquí, pues fueron 4 colapsos totales y 5 parciales, 68 muertos. Estos números para nosotros como ingenieros, como proyectistas, como diseñadores, pues son números rojos. Algo que cabe resaltar es que este inmueble que ustedes alcanzan a ver en la imagen de la derecha, la que estoy señalando con el puntero,
Es la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico, algo que es, podría decirse, lamentable, ¿no? Que una escuela que se dedica a la ingeniería civil, a la arquitectura, tenga estas consecuencias, ¿no? Pero no es producto de un mal diseño, sino que es producto de que en ese momento posiblemente sea diseñado conforme a reglamentación. Si ustedes alcanzan a ver este inmueble de 2 niveles y aquí, si ustedes aprecian, tienen unas columnas. Esas columnas son muy chiquititas, ¿no? Posiblemente esas columnas sean diseñadas o fueron diseñadas conforme al reglamento del 42, conforme te lo pedían. Y como les repito, las aceleraciones producidas en este sismo de 1957 fueron superiores a las contempladas en el reglamento. Pues bueno, tal vez no podemos decir que hubo un mal diseño, sino que los sismos, al, con el paso del tiempo, nos han ido enseñando, nos han dicho, nos han ido explicando en qué te equivocaste, ¿no? En qué estás, qué errores estás cometiendo conforme van pasando estos episodios, ¿no? Y aquí tenemos un mapa de los colapsos, un mapa de los daños, tanto ligeros como severos. Aquí está la representación, aquí está la leyenda, los derrumbes totales o parciales, los daños severos encontrados en, en ese sismo y los derrumbes ligeros. Cabe resaltar que posteriormente a este sismo, lo que pudimos encontrar, pues bueno, si ustedes alcanzan a ver, aquí tenemos dos grafiquitas que ya aquí empiezan a generarse las vulnerabilidades, lo que los decía, lo que el mismo sismo nos dice, ¿no? Tú te equivocaste en esto. ¿En qué? Bueno, apreciamos que el daño estructural se presentó en dónde? En edificios o en inmuebles en esquina. Y no en esquina también, bueno, posiblemente por lo mismo que hemos visto, las aceleraciones mayores a las contempladas en ese entonces, pero ya empezamos a contemplar esto, ¿no? Daños en esquina. Bueno, otra que podemos observar que es la irregularidad en planta, ¿no? Y plantas medianamente regulares, por así decirlo, pero ya empezamos a presentar estos fenómenos de irregularidad que nos dijo, bueno, está bien, tu reglamento está bien, pero quiero que mejores esta parte, ¿no? Y nosotros fuimos mejorando posteriormente. Luego vino el sismo del 79 de magnitud 7.6. Recordemos que la magnitud es exponencial o es logarítmica y no es lineal. Entonces, eso quiere decir que ya sea décimas, pues equivalen a mayor energía liberada, ¿no? Ahora, el famosísimo sismo de la Ibero. Otra vez, una escuela. ¿Qué es lo que podemos apreciar aquí? Bueno, alcanzan a ver el mapa. En esta ocasión solamente hubo un derrumbe que fue el mismo sismo de la Ibero, en el cual 56 edificios fueron dañados, el colapso, el único colapso que hubo, 5 muertos. Ahora, otra vez, una escuela. Algo que resaltar nosotros cuando diseñamos, cuando proyectamos. Eh, Cabe resaltar que hay dos tipos de clasificación de estructuras, ¿no? Las tipo A y sus subvariantes y las tipo B. Y resulta que las escuelas forman parte de estructuras primordiales, que forman parte de un grupo selecto de inmuebles que se catalogan de gran valor, como son las escuelas, como son los hospitales, ¿no? Y otro inconveniente pues, es este mismo, ¿no? Que cómo es que una escuela, un inmueble de gran valor que en teoría se debería de diseñar relativamente de manera muy estricta, pues bueno, nos vimos afectados, ¿no? Y en esto, ¿qué es lo que podemos apreciar, observar? Bueno, pues es lo mismo que vimos en lo anterior. El sismo llegó,
nuestro reglamento relativamente era más moderno para ese entonces, estaba muy actualizado, ya manejaba ciertos parámetros en cuanto a la seguridad y la vulnerabilidad de los inmuebles. Este, ahora, después de esto viene el famosísimo sismo de 1985, ¿no? Todos recordamos o hemos visto esos videos, esas reseñas, 3.300 edificios dañados, 6.000 decesos, 4.104 millones de pérdidas en material. Esto es lamentable, la verdad, porque, pues bueno, como les vengo comentando, ¿no? Después de que se produce un sismo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como el gremio de la ingeniería, como especialistas, como ingenieros civiles, como proyectistas, esos reglamentos se van mejorando, pero el sismo o la madre naturaleza nos va diciendo, aquí te estás equivocando, corrige corrige esto. Pero el detalle es ¿no? Que tenemos números en rojo. Y el problema es que a nosotros nos afecta muchísimo estos números. Ustedes alcanzan a ver aquí, nos dijo el sismo de nuevo. Bueno, ibas bien, pero te falta corregir esto, te falta mejorar esto. Si ustedes alcanzan a ver, aquí tenemos una conexión trave columna o conexión viga columna, pero si apreciamos, bueno, la falta de detallado, ¿no? Al parecer la columna salió completa, entonces alcanzan a ver el acero, y esto, pues es una vulnerabilidad, ¿no? Otra es la falta de adherencia en las columnas. Aquí apreciamos el acero de refuerzo y apreciamos cómo se desprendió, cómo se está dando la falta de adherencia entre estos dos materiales, ¿no? En los efectos de columna corta, aparentemente, pues, ustedes me dijeran, esto que estoy señalando, pues es la columna, ¿no? Pero no, resulta que la columna va de aquí posiblemente hasta acá. Entonces, el restringir esta sección, pues nos va a causar daños. No voy a ahondar mucho en este tema porque esto lo van a ir explicando más adelante mis compañeros, pero es algo que nos ha enseñado o nos ha dicho el sismo del 85. Te equivocaste aquí también. Algo que pudimos observar son muchos los efectos de punzonamiento de las losas planas. Ahorita, después del 85, esa parte pues, se ha ido restringiendo. Ahorita ya en los reglamentos actuales, pues bueno, esto ya nos dicen que hay que detallar. Los efectos de columna corta, pues bueno, hay que considerarla. Los efectos de losa plana ya nos ponen muchas restricciones para diseñar con eso. Otra cosa que cabe resaltar es que, bueno, aquí una de las estructuras dañadas del 85 es el Hospital Juárez, un hospital emblemático, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, esa parte de que los hospitales, las escuelas son inmuebles de vital importancia para nosotros. Y que pase eso, pues sí, es lamentable, nos da que pensar. Y aquí hay unas preguntitas, ¿no? Dice, ¿la ingeniería mexicana es notablemente mala? Pues realmente no. Lo que podemos decir es que con lo que tenemos o con lo que hemos ido aprendiendo, pues se ha ido mejorando, ¿no? Eh, se ha ido mejorando y se ha ido reduciendo esa vulnerabilidad o esos aspectos de vulnerabilidad que generan estas causas, ¿no? Preparación y prevención. Bueno, aquí cabe resaltar que lo mismo, el daño en un hospital, el daño en una escuela, pues es lamentable. Ahorita podríamos decir que estamos preparados. Es una pregunta
bastante importante. Posiblemente yo les podré decir, posiblemente sí, hay alguien que me diga que no. Bueno, dependerá del punto de vista o la perspectiva de cada quien. No, otra cosa que podemos observar del sismo del 85 que nos dijo, aquí te equivocaste, pues bueno, es el choque entre inmuebles. Eh, Aquí aparentemente pues este es un edificio viejo, no sé si se alcanza a apreciar en la presentación, es un edificio notablemente viejo y tenemos un inmueble aparentemente más nuevo. Ahorita los reglamentos pues ya nos consideran la separación entre altura, nos dice que la separación va a depender de la altura total de tu inmueble. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, recordemos que en uno de los videos anteriores, donde metíamos osciladores de diferentes periodos, se movían diferente, ¿no? ¿A qué me refiero? A que el movimiento que va a tener este inmueble con respecto a este, pues no va a ser lo mismo, ¿no? No va a ser el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque las características, la configuración van a afectar muchísimo. Y ahora, entonces se da el movimiento y resulta que en algún punto de ese movimiento, esta estructura choca con esta o esta choca con esta. Y tal vez aquí se hubiera, se hubiera podido evitar esto si tal vez esta zona se hubiera rigidizado más o se hubiera dejado la separación, pero aquí están las consecuencias, ¿no? Los edificios en esquina, algo que nos ha enseñado los sismos desde, recordemos, la, unas diapositivas anteriores, desde el 47, desde el 57, que ya presentamos daños en este tipo de inmuebles. Vino el sismo del Ángel, el sismo del Ibero, nos lo volvió a recordar, el sismo del 85 nos dijo, aquí estás cometiendo un error, revísate esto, ¿no? Y aquí volvimos a cometer el error, edificios en esquina, el rigidizar algunas zonas. Estos temas, como les comento, yo no voy a andar mucho, nada más los voy a mencionar, dado que más adelante mis compañeros van a ahondar más en estos temas. O el cambio de uso del inmueble. Aquí tenemos un claro ejemplo. Eh, Antes, supongamos, ¿no? El ejemplo de el dueño tenía aquí sus oficinas y resulta que dijo, no, pues el rentar oficinas no me deja. Me voy a la ganadería o a la agricultura. Ahí sí hay dinero. ¿Y qué decidió hacer? Bueno, decidió darle un cambio de giro a ese uso. En vez de hacerlo de oficinas, lo cambió para uso de carga. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque cuando nosotros diseñamos, nosotros consideramos cargas para estas losas, cargas dependiendo del tipo de uso. Y esos cambios de uso tan abruptos, pues bueno, aquí están algunas de las consecuencias. Eh, Aquí son datos estadísticos ya del sismo del 85. Eh, son, son hospitales, ¿no? Nosotros quisiéramos que todo esto pues, fuera relativamente cero. El porcentaje de pérdida de estos hospitales hubiéramos preferido de que apareciera un 0.00, ¿no? Pero digo, no se puede. Tuvimos pérdidas, tuvimos daños, cuántas camas, las camas que había, las camas que se perdieron, el porcentaje de pérdida total. Eh, Otros sismos que también nos han enseñado, o sismos importantes, son los sismos que se presentaron en el 99, el sismo de Tehuacán, Puebla, 17, o el sismo de Oaxaca, en el cual pues, realmente aquí ustedes aprecian, escuelas y hospitales se siguen presentando, ¿no? Seguimos cometiendo esa soberbia como ingenieros, de decir, no va a pasar nada, pero pues aquí estamos de nuevo, teniendo problemas en escuelas y en hospitales que, como les comenté, son estructuras de alta importancia. Y lo mismo para Oaxaca, ¿no? Existen pérdidas, las cuales no deberían de existir.
El caso de Mexicali en el 2010, aparentemente este es un inmueble de una clase media alta, por así decirlo. Desaprecian. Algo que cabe resaltar es que es una estructura también ligera, porque parece que en la parte superior son paneles, tabla roca posiblemente. Pero algo que cabe resaltar aquí es esto, ¿no? Aparentemente aquí hubo una columna. Si esta columna hubiera sido de concreto reforzado y se hubiera dañado esta pedacería, no la veríamos aquí, realmente. Si ustedes alcanzan a ver o, o detallan bien la imagen, lo que podemos apreciar aquí que es, bueno, esto parecen bloques de block, producto de arena cemento, ¿no? En porcentaje. Y esto, ¿por qué se da? Ya en el 2010, Mexicali tenía un reglamento vigente. Posiblemente esto se haya dado por una mala supervisión, tal vez no, tal vez se haya diseñado conforme al reglamento o se haya diseñado de manera correcta, pero dices tú, bueno, tal vez por ahorrarme unos pesitos o ahorrarme un poco de dinero, pues vamos a meterle en vez del concreto reforzado, le metemos unos blocks en forma de cuadrado y lo rellenamos, le damos la apariencia o el acabado de un castillo o una columna de concreto y bueno, pues aquí están las consecuencias, ¿no? La falta de supervisión, la falta de hacer el cumplimiento de las leyes. Recordemos que los reglamentos, pues es esa parte vital que es producto o es derivado del gobierno, ¿no? Recordemos que en la Constitución, realmente no recuerdo el capítulo, el artículo, perdón, en el cual nos dice que los reglamentos son aquellos, o es propiedad, o es atribución del gobierno, ya sea estatal, municipal, emitir esa documentación, ese apoyo. ¿Para qué? Para que no ocurra esto, ¿no? Aquí otro ejemplo, perdón, aquí otro ejemplo en Mexicali, una casa de interés social, posiblemente, eh, recordemos qué nos dice el reglamento. Bueno, el reglamento nos dice que en esquinas, en cambios de dirección, en aperturas mayores al 20%, deben existir columnas o castillos, traves, y si ustedes aprecian la imagen, pues realmente, si aquí hubiera existido un castillo y aquí hubiera existido otro, porque aparentemente aquí hay un cambio de dirección en profundidad para dar la entrada, y lo mismo en esto, pues estos daños no se hubieran presentado. Lo mismo aquí, la falta de confinamiento en estas secciones, pues bueno, aquí están las consecuencias, ¿no? Y ya, y son, parecen casas modelo, ¿no? O casas tipo, las cuales se van construyendo o se van diseñando de la misma manera. O sea, imagínense, si esto pasó aquí, en las demás, ¿qué podemos esperar, no? Aquí hay falta de normatividad, falta de supervisión, falta de qué será. Ahí les dejo la pregunta. Y aquí vemos, ¿no? La imagen o la figura de lo que les decía. Esta imagen es tomada del reglamento del 2004 de las normas técnicas complementarias de diseño de mampostería. ¿Y qué nos dice, no? Que debe de haber castillos en intersecciones, en cambios de dirección, no deben ser mayores a 4 metros la separación entre castillos, en aperturas, las traves no deben ser mayores a 3 metros de longitud, en su caso y esto, bueno, aquí están lo que nos marca el reglamento, y aquí está una de las consecuencias en las que nos puede afectar o nos vamos a ver afectados si es que no cumplimos o no seguimos esa falta de normatividad vigente, ¿no? Por algo se dice que es
normatividad, son recomendaciones, es algo que al final de cuentas nos va a servir a nosotros. ¿Para qué? Para resguardar esta integridad o esa parte de, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en el sismo del 2019? Bueno, aquí tenemos una estructura del grupo A. Ustedes recuerdan la prepa del TEC, hubo hubo muertos. ¿Por qué? Bueno, al parecer colapsó un puente que conectaba dos inmuebles, pero si revisamos la estructura, ¿a qué me refiero con la estructura? A la parte que forman los marcos, pues aparentemente está sana, ¿no? O diríamos nosotros, está estructuralmente sana. Pero si ya nos vamos más a detalle, vemos los acabados, ¿no? Los acabados, al parecer, sí sufrieron daños, producto del mismo movimiento, ¿no? Aquí diríamos nosotros, si la estructura se diseña como una estructura de grupo A, o sea, que es un diseño riguroso, ¿por qué los acabados no se diseñan de la misma manera, ¿no? Aquí tenemos una tabla de estadísticas también de hospitales del 2019. Cabe resaltar que al menos aquí en la ciudad no tuvimos hospitales fuera de servicio, pero si ya nos vamos a Morelos, Tlaxcala, Michoacán, a otras entidades, pues estos números siguen estando en rojos, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros que todos estos números aquí fueran en cero, ¿no? Que estuvieran, que ni uno hubiera sido fuera de servicio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa después de un sismo? ¿A dónde acudes? Si te dañaste o si tuviste algún percance, ¿a dónde acudes? Pues bueno, a esto, ¿no? A un hospital. Pero ¿qué pasa si el hospital está fuera de servicio? Pues vamos a saturar, ¿no? Y vamos a congestionar y luego va a haber problemas. Aquí, un dato interesante, pues es en escuelas, seguimos cometiendo el, el mismo error de posiblemente hay números rojos, hay pérdidas en escuelas, hay, hay daños graves. ¿Qué más quisiéramos que estos datos pues fueran cero, ¿no? Ahora, aquí tenemos un ejemplo de daño en escuela, daño severo. Estas son escuelas prototipo INIFED en liquidación, antes Capufe creo que se llama. Y aparentemente si ustedes ven la imagen de la imagen superior izquierda, la que estoy señalando con el puntero, pues bueno, dirían ustedes está bien, pero si nos acercamos, empezamos a conocer el daño, ¿no? Grietas diagonales, colapsos parciales, ¿no? O en su caso, el sismo del 19 para la Ciudad de México, daños en bardas, caídos. Esto vuelvo a lo mismo, nosotros como proyectistas, tal vez como constructores o supervisores, tendremos que tener mucho cuidado a la hora de, ¿no? Eh, un colapso. Esto lo van a ver más adelante. Es planta débil. Aquí esto lo vamos a ver muchísimo aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? A la falta de espacios, ¿qué es lo que se nos hace más fácil? Pues bueno, dices tú, ¿qué hacemos? Pues construimos hacia arriba, ¿no? Y eso mismo nos da la pauta de que al momento de construir hacia arriba, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, por la misma falta de espacio y por la misma necesidad de resguardar vehículos, ¿qué hacemos? Convencionalmente, pues usamos nuestros inmuebles o la planta abajo, la planta baja, como estacionamientos, ¿no? Y producimos ciertos aspectos de vulnerabilidad que les van a comentar más adelante. Yo nada más los estoy mencionando porque es parte de lo que hemos aprendido o de lo que nos ha ido enseñando los sismos, ¿no? Y aquí está el, el ejemplo ya del producto ocasionado por esta irregularidad o esta vulnerabilidad, ¿no? Aquí otro ejemplo, si ustedes alcanzan a ver,
tenemos los muros, son 4 niveles. Aquí está la planta baja, la falta de continuidad en los muros, el estacionamiento y bueno, aquí está el producto. Datos estadísticos comparativos e ilustrativos. Ahora hacemos una comparación, ¿no? Entre el sismo del 85 y el sismo del 2017. Bueno, recordemos, ¿no? Si recordamos el primer sismo, el sismo del Ángel, ya presentábamos problemas en edificios con esquina, ¿no? Lo vimos de nuevo en el sismo de La Ibero, lo recordamos en el sismo del 85 y lo volvemos a recordar en el sismo del 2017. Irregularidad en planta y en elevación. Los vimos en el sismo de La Ibero, sismo del 85 y volvemos a cometer posiblemente el mismo error, ¿no? En el sismo del 17. Planta baja flexible. Aquí ustedes ven el dato, el 8%, y aquí lo vemos en un 50%. ¿Por qué se incrementó? Bueno, es por lo mismo que les comenté. Eh, la falta de espacios ya en las ciudades grandes, la necesidad de tener un lugar donde vivir, pues bueno, nos ha hecho o nos ha dado esa pauta de construir hacia arriba y generar estas vulnerabilidades, ¿no? El golpeteo de edificios o el golpe o el choque entre los inmuebles. Pues bueno, en el 85 tuvimos un 15% de daños y posiblemente aquí ya lo redujimos, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Que todos estos números fueran más pequeños, pero nos falta seguir aprendiendo. La evolución de la demanda sísmica, si recordamos el video que duró como 10 minutos, tenemos aquí el reglamento o un espectro de diseño de 1976 contra uno que nos da el SACIT ya en el 2017, y si tomamos como referencia el sismo del 85, pues bueno, ahí tenemos el por qué hubo tantos daños. Este espectro de respuesta, pues bueno, realmente sí fue grande como lo sospechamos y al menos ahorita estamos cubiertos, ¿no? Y si recordamos qué nos decía el video, ¿no? Que los inmuebles estaban catalogados para 2 segundos, ¿no? 2 segundos de periodo, aquí lo vemos. Y las estructuras afectadas, ¿cuáles eran? Entre 18 y 20 niveles, ¿no? Y aquí está. Como tal, esto es la misma evolución, pero en función de niveles de altura. Ahora, ¿qué falta? Pues bueno, la falta de reglamentación y normatividad. ¿Qué más quisiéramos aquí que todos los estados y los municipios tuvieran sus reglamentos vigentes? Pero pues realmente es algo que cuesta muchísimo y que todavía no hemos aprendido, pero se está trabajando en ello, de invitar a las instituciones, a los colegios, a esta parte, ¿no? El promover el uso de edificación formal. ¿Esto por qué? Bueno, si nosotros construimos de manera formal y de manera conforme a reglamento y normatividad, pues bueno, vamos a tener esto, ¿no? Daños nulos o pocos daños. Ahora, un ejemplo, este fue una visita que se hizo en el 2004. Esto, no recuerdo la dirección, pero era un mueble que se quería usar como una parte para una dependencia federal. Se fue a hacer la visita, se, se levantaron los daños, se levantó todo lo relacionado con los temas y posteriormente, ¿qué se hizo, no? Se le entregó una opinión técnica y en esas opiniones, pues bueno, se dieron algunas recomendaciones. Recordemos que las recomendaciones que emitimos nosotros, pues es algo que al final nosotros consideramos que que se debería de hacer, pero ya depende
del dueño, del propietario o de los propietarios, si siguen esas recomendaciones o no. Y bueno, posteriormente al sismo del 17, pues aquí están las consecuencias. Aparentemente pues no siguió las recomendaciones, no hizo caso omiso y bueno, aquí tenemos algunos daños, ¿no? Y ya como los comentarios finales para terminar esta pequeña presentación, pues bueno, ¿qué es lo que nos falta para lograr la resiliencia? Bueno, como les comenté, la existencia de reglamentación y normatividad en todo el país. Por ejemplo, hay estados o municipios que recordemos que no tienen normatividad vigente o que tienen normatividades o reglamentos que son muy, muy viejos. La falta de el uso adecuado, ¿a qué me refiero con esto? Posiblemente no al diseño, sino a los malos procesos constructivos. La ética de los profesionales, recordemos el ejemplo de Mexicali, posiblemente el diseño contemplaba columnas de concreto, pero pues por ahorrarse tal vez algunos pesitos y llevárselos a la bolsa, pues bueno, no. La atención a la emergencia, rigorizar los procesos de evaluación, ya sea por posismo o antes también. ¿Y esto por qué? Pues bueno, hagan de cuenta que una edificación, nuestro inmueble, es como nosotros, ¿no? Si nosotros hacemos evaluaciones en los inmuebles, pues ¿qué es lo que vamos a ir detectando? Pues bueno, los problemas que va teniendo, ¿no? Y es lo mismo que va a pasar con nosotros. Si nosotros no vamos al doctor, nos vamos a seguir enfermando, ¿no? Eh, Aquí otra cosa que hace falta, pues bueno, los procedimientos de evaluación y vulnerabilidad, mejorarnos, tener aspectos más rigurosos y las actividades de prevención. En este aspecto, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.